So, si alguno me dice si estamos bien, podemos ahí comenzar. Si me confirman, creo que sí. Estamos genial. Perfecto. Perfect. Well, hello, Suemitsu. Very nice to see you here. So happy to have you with us. Yeah, nice to meet you. Great. It's been really a long time since the last time we saw each other. Today, I'm many to, students. yeah, Students. Yeah, actually, we have around about 400 students from level 1 to level 5, all of undergraduate students, but many of them are following us by YouTube Live. And today we have actually a submission day. It was a deadline. Oh, really? Yeah. So the students are really tired, but it's great to have you with us. And if you allow me, I'm going to make a brief introduction of yourself, and then we can go on from there. Bueno, una muy breve introducción del profesor Suemitsu, que bueno, aparte de ser un arquitecto que encuentro sumamente interesante y también profesor de la Universidad de Kyushu en Japón, es amigo y compartimos hace muchos años nuestro curso de máster en Japón, por eso es como muy especial también volver a verlo, porque creo que es sumamente interesante y ya lo era como alumno en su momento, un alumno brillante del máster en este caso. Máster por la Universidad de Tokio, luego desde hace unos años profesor en la Universidad de Kyushu, que está en Fukuoka, en el sur de Japón. Desde el año 2007 Suemitsu es titular del estudio SUEP, S-U-E-P. SUP. I made it in Spanish. SUP. Okay. And before that, he worked for 4 or 5 years with Toyo Ito, that all of you know, of course. And he has been teaching, as I said, voy a ir en español mejor. Trabajó, como decía, en el estudio de Toyo Ito durante 4 o 5 años, luego desde el año 2007 tiene con su oficina de arquitectura, también ha dado clases en una serie de universidades, fundamentalmente de Japón, cursos, ¿no?, de diseño y también clases. Así que bueno, es un gusto personal, por supuesto, y creo que para todos nosotros una visita muy interesante, ¿no? Hoy recordaba, y recién decía que era un alumno brillante de Suemitsu. Nosotros tuvimos como profesor en un año al profesor Tadao Ando, que también todos conocen, y recuerdo algunos de los conceptos que vertía o que desarrollaba Tadao Ando cuando en la crítica de los trabajos de Suemitsu, y los valoraba mucho, ¿no?, y los elogiaba de una manera especial. I was making a short story, Suemitsu, because I remember still your project at the master course when we had Ando Sensei, and some of them I still remember because I think they were brilliant, and Ando-san thought so as well. I don't know if you remember the project. I'm sure you do. Especially a housing project. But I'm personally very happy to have you with us today. Yeah. I also remember your master thesis about the tactics. You remember? Yes, of course. If you remember good things, say something. If not, don't say it. You said your master thesis is about tactile. Yeah. Yeah, exactly. Material. Yeah, I remember. Yeah. Bueno, sí, dice que también recuerda algún trabajo de la tesis de máster que nos tocaba hacer en ese momento. Okay, I think people want to listen to you, not to me, so I'm going to
you can share images if you have. Okay. And I will be translating, so I will do my best. I'll try to make no mistakes. And when you want, we can go for it. Okay, I speak in Japanese. You translate to Spanish, all right? Yeah. Why do we hit on it? It's okay. Yeah, no. Actually, I understand Japanese, but Suemitsu-san speak very southern Japanese, like Kyushu. That is very, very difficult. Okay, shall I start? Yeah. When you Okay. Hola, soy Hirokazu Suemitsu, un arquitecto japonés. Soy profesor en la Universidad de Kyushu. Kyushu es una isla en el lado sur de Japón. Considero Japón. Andrés es compañero de clase en la Universidad de Tokio. Gracias por invitarte a la conferencia de hoy. Quiero ir a Argentina algún día. El español no es bueno. Hoy me gustaría dar una conferencia en inglés. Gracias. Okay. Fantastic. Omedeto. Omedeto gozaimasu. Okay, today I'm talking about my works. So the title of today's lecture is Dialogue with Nature. So, translate, Andres? No, Noni? Sí, yeah, you're right. I forgot. El título de la clase de hoy es Diálogo con la naturaleza. Okay, this is my introduction. So my name is Hirokazu Suemitsu. I was born I graduated from the Tokyo University again. And after that, I worked for Mr. Toyo Ito, the Japanese master architect from 2001 to 2006. Then after that, I established my own office in Japan, named SUEP, S-U-E-P. And now I'm the professor of the Kyushu University. Bien, nació, en 1976, como decía, en Kyushu, en el sur de Japón, donde es en realidad profesor actualmente de la Universidad de Kyushu. En realidad ya lo mencioné anteriormente, trabajó en Toyo Ito de 2001 al 2006 y de 2007 tiene su propia oficina que es SUP. And this is a picture of my staff. The SUP is based in Tokyo, it's capital of Japan, and also in Fukuoka. It's a South Island in Japan. The young members, about around 10 members. And I and my partner, Yoko Suemitsu, is director of this team. Bueno, este es el staff de SUB, que tiene una oficina en Tokio y una oficina en Kyushu, que es una isla del sur, de las 4 islas principales de Japón, la que está más al sur, y en el centro de la imagen está con Yoko Suemitsu-san, que es socia y principal del estudio, como lo es Suemitsu-san. And recently, I'm working in many Asian countries like China, Taiwan, and Singapore. So that we are now working in all of Asian countries. Bien, actualmente están trabajando en el sudeste de Asia y en Extremo Oriente, ¿no? China, Taiwán y Singapur, aparte de Japón. Okay, this is about related with my title of today's lecture. So we always thinking from this point, what is the meaning to design on the earth?
Bien, siempre esto está relacionado directamente con el título de la charla y algo que siempre están pensando, reflexionando acerca de este tema, que es cuál es el significado de diseñar en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. We now have a many problems on the Earth. For example, of course, the carbon issue or the energy issue, many things, disaster also. But we have to understand the starting point that all the energy into the Earth is from the sun. It is the starting point of our living. Uh-huh. El planeta Tierra tiene un número de problemáticas actuales del medio ambiente, pero fundamentalmente tenemos que entender que toda energía que llega al planeta Tierra proviene del Sol. And the solar energy makes natural circulation on the Earth because the Earth is a circular shape and the axis is a bit inclined. So the many diversity of the energy density will happen. So the wind, water, the many things is starting to move to mixing the energy. Uh-huh. Entonces, digamos, la energía principal del Sol, a partir de eso genera una serie de fenómenos que aparecen, y creo que es más claro verlos en la imagen, ¿no? Pero son, digamos, fenómenos, en cierta manera, menores respecto a la energía que proviene del Sol, como la vaporización, o el ciclo del agua de lluvia, o los cursos fluviales, ¿no? And what is energy? The energy, we are changing the solar energy into the food, like rice or fruit or fish, many things. And we are getting energy from that food. So we living is living on the earth with this kind of energy. Bien, y después también se traduce la energía o la tomamos siempre con el origen en el Sol a través de los alimentos, en particular o entre otros de las frutas. And now we can make a computer simulation like environmental thermal analysis or window analysis and so on. We are thinking on the computer we can realize nature again as a model of the Earth. Podemos, digamos, a través de los ordenadores, de las computadoras, simular la naturaleza y el comportamiento el comportamiento climático de nuestros proyectos. And also on the Earth, we can find out many interesting forms. Forms is made by nature. For example, the left picture is a kind of the sun shape made by wind. And of course, the tree shape is made by the sun. And the shape of fish is sometimes made by the fluidity of water. Esta imagen muestra una serie de ejemplos de la forma como creación de la naturaleza, ¿no? La arena que tiene esta silueta o esta forma a través del viento, o el árbol en la búsqueda del sol, o la forma del pez en relación a la hidrodinámica, en relación al agua. This is a book, it is published in Japanese. It is a special book for our farm. So the book concept is the wind shape and the heat shape and the architecture shape. What kind of relation we are now having in my works. Bien, este libro habla justamente de esta relación de forma y naturaleza y tiene estos tres
estas tres frases que aparecen en japonés es la forma del viento, la forma del calor y la forma de la arquitectura. In the book, we are introducing some kind of easy tools, like sometimes the apply on the smartphone or the apply on the PC, or the very easy digital tools, so which we can measure the wind or heat or such an invisible element. Bien, una serie de... Podemos a través de distintas herramientas medir distintas condiciones naturales, ¿no? Como el sol, el viento, etcétera, ¿no? Como herramientas. For example, the summer camera we can attach on the smartphone now, so that it's very easy. We can take a photo of the summer temperature. Bueno, digamos, por ejemplo, esta termocámara del iPhone que permite tomar la temperatura. So when we visit the site at the starting point of the project, we are of course shooting photos as to find out the visual context, and also we are trying to shooting photo by summer camera to get the context of the invisual element. For example, the what kind of temperature of the sea, what kind of temperature of the land or shade, such things. Bien, entonces cuando analizamos el contexto de un proyecto, tomamos, por supuesto, fotografías, pero también con la cámara solar, o no recuerdo el nombre, cámara de verano, no recuerdo del iPhone, tomamos o analizamos las temperaturas, ¿no? Del contexto inmediato de los edificios o del mar, como aparece en la imagen. And also this is a very easy apply on a smartphone, the Sunseeker. We can find out the solar tracing, which is related on GPS. Sunseeker, I didn't get that. What do you do with the Sunseeker? Sunseeker is an apply on the smartphone, and we can find out the solar tracing on the old season, old position, related with GPS. Ah, bien, digamos, ubicado geográficamente, ver la ubicación del Sol en un determinado proyecto en determinada época del año, ¿no? Like this, we can study the architecture with solar positions. Bien, estudiar la arquitectura a partir de la posición del Sol. And this app is very convenient. So it is connecting to the cameras. So when we shooting by cameras, we can find out the solar tracing for all season. Es posible conectarlo con la cámara y encontrar la posición solar para cada estación del año. And sometimes we are making such physical models with acrylic box. So this is a study of the residential projects. So this red line is showing the summer season solar tracing, and the orange one is autumn, the yellow one is winter, and all the dots is the solar position of every hour, 8 a.m., 9 a.m., such things. Bueno, un modelo, o sea, una maqueta que representa también en este acrílico la posición del Sol en invierno, que es la roja. En verano es la roja y en invierno la amarilla,
y la posición del Sol hora por hora, ¿no? 8, 9, 10, representando cada punto. Sometimes we are lighting up by a smartphone and how the shading is happening in each season. And sometimes I become the sun and my eye is checking the solar position. For example, looking from the this point, it's when we look from this point, the window is visible. It means sunbeam is going into the residence. If the window is not visible, it means sun cannot going into the inside. You understand? Yes. Mocherón. Aquí, digamos, bueno, lo estudian a nivel, a veces poniendo el teléfono, la linterna del teléfono, la posición del sol a determinada hora del día, como está la imagen, y después visualizado a nivel peatonal, digamos, para ver, por ejemplo, en una ventana que es posible verla. Digamos, eso demuestra que llega el sol y si no fuera posible no llega. Digamos, es una manera también digamos, de apreciar la maqueta en términos del tiempo, ¿no? Y del sol. Okay. So this is a summer analysis of all season, urban situation. So the first one is the summer season, the second one is the autumn, the third one is the winter season. So the summer condition of each area could be visible by such a simulation. Bien, he mostrado 3 imágenes de la condición en verano, en invierno y en otoño respecto del calor. Okay. And of course, we're studying the architectural study by the physical volume, like polystyrene foam, but at the same time, we are studying the digital volume, such as things, with summer analysis. So in this situation, we can find out how many solar energy or solar load is happening on the surface of the buildings. For example, close to the tree, it is sun load is small, but far from the tree, this volume study is a very heavy load of sun solar energy. Bien. Entonces, digamos, por supuesto, estudiamos los modelos físicos, las maquetas físicas hechas con cartón, pero además con este tipo de modelos para estudiar la condición en este clima de la condición en verano, ¿no? Entonces, hasta de la presencia de elementos naturales como este árbol que aparece en un sector un tanto más frío que los sectores más alejados que son rojos. And this is the plan of small house. The 2 is a set. One set is this, and this is the first floor and the second floor plan of the small house. And this is summer, and this is autumn. This is winter, and this is 9 o'clock in the morning, and this is noontime. This is 3 o'clock afternoon. So even it's the same house and the same plan, but this lighting condition is changing all time and all season. So we have to think or regard the architecture as a movable, as a part of the moving things. Bien, es una planta de la misma vivienda y la condición en las 6 imágenes de arriba en invierno, en otoño, las 6 de la franja central y en invierno, ¿no? Y después a su vez dividido en las distintas horas del día. And this is talking about fluidity. It's from left side to the right side, the air is moving. So when
it is so if you think that this is the plan, when we draw the one line, so the fluidity is changing. For example, when you draw the curvy line like this, then the fluidity is happening like this. And when we draw the another lines, another fluidity is happening like this. And when we make a hole, makes another fluidity. Okay. Bien. Estudios de fluidez. Kase no koto. This is wind. No, wind, yeah. Kase, ok. Básicamente un estudio del viento y como cada línea que dibujamos en este caso en planta tiene una influencia respecto de la fluidez o del aire, ¿no? o del viento, y ahí hacia lo que vieron que es la demostración del impacto en la circulación de aire. So when we draw this one line on the sketchbook, it means changing such a fluidity. Bien, nuevamente cuando dibujamos línea creamos siempre condiciones de cambio en esa fluidez que, digamos, aparecen medidos de esta manera. And sometimes we are studying forms with such a Windows analysis, with such a from such a easy analysis to such a detailed analysis. Bien, en ese caso eran secciones, ¿no? De vuelta, a partir del análisis del comportamiento del viento, ¿no? La forma, estudio de la forma a partir del análisis del viento. And when we designed such a small house in a town, but we analyze wind flow of huge area like this. After that, we zoom up the partially the surrounding the buildings, and again the analysis of the wind flow in detail. Bien, aquí sí, un análisis naturalmente de la condición de microclima que puede aparecer de la pieza en relación a un contexto mayor. And sorry, all in Japanese. Normally, the design process is making forms. After that, checking by the simulation. But in our farm, the making form and the checking the simulation is such a circular process. So then our geometry is growing up or optimizing like this. Bien, el proceso general o como normal o usual de diseño es el de la imagen de la izquierda, donde se genera una forma que luego se chequea a partir de la simulación, y el esquema que plantea Suemitsu dentro de su oficina como proceso de diseño es la retroalimentación entre simulación y generación de la forma. So it's similar with the process of the plants of growing up. So each plant, even the DNA is the same, all the plant is a different shape. It belongs to the solar condition of each side, wind condition of each side, or the humidity of each side, such things. So the architecture form is also like that, changing and growing up by solar elements or wind elements, such things. Bien, así como la naturaleza crece en base a condiciones que tienen que ver con el viento, con la naturaleza, con el sol, de la misma manera debería crecer la arquitectura, ¿no? Generarse la forma de arquitectura. Okay, from now on I'm talking about my works. The first topic is about energy and forms.
Bien, de ahora en más voy a hablar de mis propias obras. En este caso, el primer apartado, el primer grupo de obras tiene que ver con energía y forma. The first project is a house in Aodishima, Aoji Island. El primero es en Aoshima, una isla. Yeah, it's a small island in Japan. Una pequeña isla. It's a house close to the sea and on a hill. And the client is a German family. They are moving to Japan, and they are requesting me to design a good design house and also the zero energy house. Bien. Una familia alemana que se muda a Japón en esta vivienda que, como vemos, está cerca del mar y en una colina. Yeah, the site is like that. One of the longest bridge in Japan, like this. And the east side is a seaside, and this is on the hill. Bueno, el sitio por uno de los puentes más largos de Japón, ¿no? En el fondo. Okay. Okay. The first point, always we are studying what kind of the energy we can use for the design. The first time that we are checking the sea breeze like this, because the temperature on the sea is very cool, so it is very useful for getting the comfortable residence. Bien, como primer condición climática analizamos el impacto de la brisa del mar, que tiene un efecto de enfriamiento, ¿no? Porque es en relación a la Tierra en verano más fría. And also we are checking the solar tracing, what kind of the solar is happening on this site. Bien, y la condición bueno, naturalmente de la posición del Sol en las distintas estaciones. And also we are checking. So in this situation, the east side is we see. So the problem is when we get a good view to the sea, the solar beam is coming in the summertime. El principal problema es que está el mar hacia el este, y de qué manera logramos las mejores vistas naturalmente hacia el mar, combinándolo con la idea de protección solar en verano. And then we make a concept of this house, two stories, and make a double skin system to control the solar beam and the sea breeze. Bien, entonces, digamos, se generó esta vivienda que en sección vemos estos dos niveles, la planta, el primer piso tiene la doble piel, ¿no? Para proteger del sol y a su vez captar el viento. And this is the outer view of this house. Bien, la visión exterior. And this island is very famous with soil, tsuchi, soil. So we are making this double skin by roof tile made by soil, and this outer material also made by soil. Entonces, esta isla muy famosa, what material? Sorry, I didn't get that. Sorry, the tsuchi, the tsuchi is like a sand. Va a ser majestad. Soil. 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 Like, ¿alguien entiende? Capaz que también Okay. ¿Está hablando del suelo? ¿El material del suelo? Sí, suelo, pero suelo like earth, like
No me da el material este para el suelo. But okay, go on and then probably you have a detail. Yeah. And this is a summary analysis, the effect, checking the effect of the double skin. And this is also the window analysis, how the polar skin can get ventilation. Bien, el análisis de la doble piel, de la solar en la imagen anterior y este de la ventilación. Yes. And you're making the semi-outdoor space like this, the covering with this double skin, and in between the outside and inside. Bien, esto es el espacio de la doble piel, naturalmente en planta alta, con los espacios semicubiertos o entre el interior y el exterior. And this is showing the concept of this double skin, how the geometry happening. Bueno, el concepto de la doble piel. Ajá. First, we are checking the solar tracing of this site. And this line is the summertime season. And this is the autumn mid-seasons. And we are checking when the shading is necessary. And we make a shape from this solar trace into this roof tile shape. Como, digamos, la forma está dada por la imagen anterior que veíamos, ¿no? Cómo optimizar la idea de tapar el sol, digamos, de protegerse. Adobe, Janai. No. Adobe? No, it's Tsuchi. No. Soy. Nanda. Yeah. Okay, we are showing the process of making process. So we make 3 types of the moldings. And this is the manufacturing process. It's a pushing. Barro. Yeah, like Adobe, like, yeah. This is a section in front, a cutting in front. Bueno, sí, es lo que un poco pensábamos. Yo me confundí porque la imagen pensé que era más... Parecía madera, mimbre. Yes, in such a process, we are optimizing by digital, made by hand, like that. And also we are realizing the zero energy house by using such a double skin system. And also we are using geothermal energy is for pumping up and using for the heating and cooling in the house. With such a treatment, we are getting the zero energy house. Bien, también están utilizando la energía geotermal para calefacción, por un lado, y a través de la pileta, un sistema similar para la refrigeración, en este caso. And also this is a swimming pool, but working as gathering the solar energy into the hot water they are using in the house. Aparte de actuar como pileta, se utiliza, digamos, guarda energía para ser utilizada como agua caliente en la casa, en las instalaciones de la casa. And this is a view from the inside. And this is analysis. The upper one is without the roof tile, and the bottom one is with roof tile. So they're getting the comfortability like this. Come it again. Moichido, kudasai. This upper one, this is analysis of comfortability. This upper one is without the skin. And the bottom one is with skin. Ok, el análisis, digamos, de confortabilidad en la imagen superior sin la piel, sin la doble piel, y la imagen inferior ya con la doble piel, ¿no? The photo of the inside. This is the detail of the roof tile.
like this. Okay. Going to the second one. Right. This is a small housing project in Tokyo. Un pequeño vivienda agrupada en Tokio. Tokyo is a mega city, and the density is very high, and the site is east side of Tokyo and close to the canal. Bien, Tokio es una ciudad muy densa y en este caso es una al este de Tokio, Shitamachi. Shitamachi, okay. And because the high-rise building is happening along the big, large road, the site is originally in good condition, but now is very limited solar energy. And the frontage is just getting 1 hour daylight on the winter time. So such urban conditions. Claro, el frente, este es el terreno, ¿no?, que marcaba recién. El frente del terreno, que es el lado menor, está en invierno, tiene solamente 1 hora de luz solar. And we are making the programmings and to optimize the shape of each rooms. The parameter is the angle of the wind and the size of the frontage and so on. Bien, trabajamos, digamos, la fachada para optimizar la superficie, ¿no?, basada en esta idea de que tiene poca luz. And this is automatically generating the over 3,000 number of the models by computer. Y la generación automática que hicieron cerca de 3.000 posibilidades para el armado de esta fachada con el ordenador. We are porting all the ID of each models and evaluates which one is a good condition in summertime, which one is a good condition in the winter time. Bien, digamos, acá están los distintos puntos que muestran cada uno de estos análisis y que después a partir de este gráfico permite analizar cuál funciona mejor, por ejemplo, en invierno o en verano. Finally, we choose around the 30 number of the one, and finally we select the one from them, the fitting good in plan or structure and so on. Bien, y finalmente seleccionaron un número que después fueron acotando, 15, o sea. No, 30. 30. Y decidieron por un número de 30 opciones. And from 30 you take one. That's what you meant. Sure. Obviously. Yeah. And this is a comparison from the normal flat facade and this proposed facade. This is 62% is better condition of solar energy in winter time. Bien, la condición en este caso de invierno, entre una fachada, digamos, plana o convencional a la izquierda y la fachada que terminó siendo propuesta y esta, digamos, ganancia solar de un 62,5% más. Bien. This is this funny shape facade is also working to making a sunny spot, and we integrate the sunny spot with the activity like a sofa or desk or bench and so on. Bien, y también las condiciones del sol las integramos con estas distintas funciones que empiezan a tener estos huecos como terraza, banco, sofá, etcétera, o desk, o escritorio. And this is a photo of the realized one. And this is a bookshelf. Bueno, uno de los ejemplos, en este caso con esta biblioteca y estantería. Working desk like this. Un escritorio.
This is a small house, just 30 or 40 square meter. Maybe compared with your country, is a very small size in Japan, but we are making such a human scale space on the facade. Yeah. Son viviendas de alrededor de 30, 40 metros cuadrados, que decía que incluso quizás son estándares menores a los de Argentina, y la idea de lograr estos espacios como de escala humana, podemos decir como el escritorio, ¿no? Integrado. Bien. Bien. This is very typical the housing complex in Japan. That's a central corridor style, but the central corridor style is not good for the ventilation. So we introduced just a small idea of the double door system in the frontage. We have a glass door here, and this is a timber louvers with a mosquito net. So when they open the glass door and close the louvers, and then they can get ventilation from the wind to the entrance. Bien, este esquema de vivienda es conocido en Japón como el sistema de circulación central en vivienda agrupada, que tiene como un punto negativo la idea que no es demasiado óptimo para la ventilación. Entonces se introdujo esta doble puerta, que es puerta pero puede permanecer abierta y tener la puerta que permite la ventilación. Sale el nombre, ¿verdad? De madera. Bien. This is a comparison the flat facade and the curvy facades because the wind direction in summertime is from this south to the north. So this curvy shape is working as a wind catcher, and they are getting wind into the house, and through this entrance system, the wind goes in. So the comfortability is going up like this. Bien, en este caso, de vuelta a la comparación entre la fachada plana y la fachada propuesta. En verano los vientos predominantes son del sur y estas inclinaciones en la fachada también actúan como captadores del viento, ¿no? A partir del ángulo, y generan este porcentaje, 68% de mayor ventilación. This is a curvy section of the ceiling like this. And this is the detail of the facade. Sí, un detalle de la fachada. Okay. Okay. The second topic is about the coexisting with tree. Bien, segundo punto, coexistir con los árboles. It's a small museum, the gallery in the park. We named the Hammock Gallery. Bien, una pequeña galería en relación con un parque, ¿no? Galería y parque. The site is like this. This is a high-speed railway station, and this is a museum designed by Kengo Kuma, you know. And we are we did a small gallery, public gallery like this. Bien, acá muestra a la izquierda la autopista, que tiene unos 20 metros de alto, esta pieza mayor, que es este proyecto de Kengo Kuma, y la pieza, digamos, entre la autopista y la obra de Kengo Kuma es la obra de Sup. And the surrounding this site is many big, huge trees. So many trees, and someone is donated these trees into the park. So we designed the building. The concept like hammock. It's coexisting with such trees. Entonces el concepto, bueno, está en esta imagen, que es prácticamente la cubierta a partir de
esta hamaca, ¿no? O hammock. And this axonometrics, so we put the trees surrounding the path. Then we make a building in between the trees like this. Bien, los árboles del contexto inmediato, hicimos nuestro edificio o nuestro techo en el espacio entre los árboles. And this is a section that because a huge tree is need many soils, the ground. So we are making floating section. Only the column is like this, touching the ground, and suspend the slab and the roof from the top of the column. So that this section is slightly bending in the vertical direction. Bien, entonces el techo no solamente está colgado del techo, sino por la aparición de muchas raíces, también aparece colgado el piso, ¿no? En este caso, y lo único, digamos, que tiene contacto con el suelo son los dos elementos estructurales. Okay, these are details. And the photo of the building like this. This is looking the buildings from the park. So the roof is slightly bended in the vertical direction. Entonces, bueno, la vista desde el parque, esto que veíamos del piso también flotante, y como el techo tiene una curvatura, ¿no? Digamos, una curvatura vertical. And this is a terrace. Terrazas. And this is a detail of the column and roof, very sensitive detail, but this is made by the concrete and steel hybrid structure. This is concrete, you say. Concrete and the steel plate. This is steel plate and make a mold by steel plate and pour the concrete in between. Es hormigón con placas, es de hormigón y acero, digamos, tiene placas de acero y hormigón. And this is the structure analysis. We are optimizedly making the curvy shape. Bueno, el análisis de la forma, ¿no? De la cubierta, de la curvatura, en realidad. And this is also the shading analysis. Sometimes with trees, we can get the shading area like this. And the winter season, we can get the daylight with leaf foldings. Bien. La imagen a la izquierda en invierno, donde los árboles pierden las hojas, ¿no? Y permiten el pasaje de la luz, y en verano, donde generan sombra. And this is also the coexisting concept we are now constructing in Taiwan, the small office. Bien, en este caso un proyecto en Kaohsiung, Taiwán, por un concepto similar, en este caso en el tema de la coexistencia con el árbol, en este caso oficinas. And the site is very interesting. The huge mango tree, the tree of mango, is existing 100 years old. Un árbol de mango de 100 años de antigüedad. And firstly, we are 3D scanned the mango tree by drone. Y primero escanearon la forma precisa con el dron. And also we are measured the shape of rooting under the ground by these machines and getting the 3D data with it. Bien, sorry, come again. And this is the machines measuring the root
under the ground. Sí, las medidas de las raíces del mango tree, del árbol de mango. And interesting is normally we are analyzing the summer condition for human being, but we also doing the summer analysis for mango tree at the same time in this project. Claro, en este proyecto, digamos, no solamente se tenía que analizar la condición de verano y de invierno para el ser humano y el confort, sino para el árbol de mango. And also we are carrying the wind condition for mango tree like this. Bien, el anterior era en verano, esta es la condición en invierno del árbol. And this is a program that we made finding the invisible potential energy for all season. The blue one is a cooling spot in a certain season, and the red or orange one is a sunny spot in the certain season. So from this research, we are making plans. Which area is good for the meeting, which area is good for the working space. Este es un análisis de los distintos lugares a partir de estos cubos en relación o en torno al árbol. En azul marcamos los lugares más fríos en invierno y en rojo y todos sus intermedios, ¿no? Los lugares más cálidos en verano para decidir, por ejemplo, cuál es el lugar de un espacio de reuniones o de otro programa de las oficinas. And this is automatically making from the growing up for the maximizing the shading area. Bien, y un estudio para maximizar el área de la sombra. And this is the concept of the finding forms, the wind condition, the solar condition, and the structure. The first three we are putting the function of inside and extending the eaves or floors like this. And needs a structure support, so we add the branching crumb idea like this. Bien, bueno, creo que son claros los diagramas en cuanto a la generación de la estructura y cómo van creciendo los aleros bajo estas condiciones de diseñar en relación al árbol, ¿no? And this also the zero energy building we are making. Bien, este es el análisis, bueno, de la reducción de consumo energético del edificio. Okay, this is okay. Maybe this is the final project I showed you. Okay, es un clima. It's the climate of Taiwan is nearly subtropical, right? Yes. El clima de Taiwán es subtropical, ¿no? Que eso también. Yeah, tropical. Okay, final one is the housing project design in Tokyo. Bien, y un edificio de viviendas en Tokio. And okay.
actually, this is a cooperative house in Tokyo. The cooperative house is a bit special housing style, and we are firstly propose a concept of this house. The concept is co-living with green. Then the residents is gathering. Then they make a cooperative with 10 number of residents. Then we contact with the cooperative. They're starting the design together. Este es un modelo de vivienda, no sé la traducción, corporativa, en realidad cuyo concepto es vivir en relación al verde, ¿no? Corporative ってコーポラティブっていうのは、なんていうかな。まあ、なんだろう。シェアハウスじゃないんだけど、シェアリングハウスじゃないけど、まあそういう、なんか一緒に住むようなやつです。Ok. Es una especie de vivienda, no necesariamente vivienda compartida, pero tiene que ver con eso, digamos, con un grupo de familias, por ejemplo, que generan una vivienda. No es como compartida, pero tiene que ver con algún modelo de ese tipo, ¿no? Lo voy a investigar, el tema. I'm going to research about that a bit. Okay. And normally the housing complex is the corridor is inside, the residential units is outside, but we make the opposite. We make such a setback volume like a hill, and all the corridor or stairs is outside. And they are going into the house from the terrace living style, and going up to the roof garden like this. Normalmente el tipo de este tipo de vivienda corporativa tiene corredores cerrados desde donde se acceden a las viviendas. En este caso, no, como es evidente en la imagen, se va encontrando a partir de distintas terrazas el acceso a las viviendas. And this is the view of the building. And all the residences using these outdoor corridors, sometimes that are communication space for each residence, and like this. Bien, los espacios de circulación que también son, digamos, lugares de comunicación o de encuentro entre los habitantes de la vivienda. And on the rooftop, they have a community garden like this. They are making the vegetables, and sometimes the compost, the recycling the leaves into the gardens. Bien, una terraza de uso común donde parte de la vegetación es una huerta donde incluso producen compost en esta cajita que está ahí. And each residence can feel the greens like this, and the wind and the daylight. Bien, la relación de los espacios interiores y el ingreso de la luz del día. And also this hill shape is working as rainwater circulation. The rainwater falling on the roof is going down like this, and the water supplying into the greens. And there is a tank on the ground, and they pump up again, and the water going up and down. Bien, bueno, el sistema actúa como una pequeña montaña, ¿no? O colina a partir del agua que va circulando, recolectada por la lluvia y que se almacena, en este tanque subterráneo. So on the rooftop there is such a small bird bath, and sometimes along the stairs there is water fallings like a river. Claro, esto que incluso veíamos en alguna imagen anterior son una especie de canaletas o de acequias que van recorriendo el edificio. And we also checking our concept is connecting the biodiversity livings into this site. We are checking the huge area study of which kind of birds is living, or butterfly and so on. Green Network. Esta imagen de Green Network.
de qué manera también se estudia en un contexto mayor el network o la red, digamos, de biodiversidad y hasta las aves que habitan un sector mucho más amplio. And we're researching such all the park or greens in this area. What kind of bird insect is living like this? Bien, el cuadro muestra distintos, no solamente aves, sino insectos que habitan este área. And some, how can I talk? For example, some birds there have a territory of each, and they have a maximum fly area. So if they find out their favorite trees, they are expanding their territories like this. So normally they are living in such a huge park, but they are finding their favorite tree and expanding a territory. So this housing green is connecting such a green network. Mm-hmm. We are planting their favorite trees, and some they are living, working as a part of their living. Cada una de las aves tiene incluso su territorio o su espacio aéreo, debería decir, en el que se pueden ir expandiendo. A veces toman parques, pero si encuentran como condiciones para habitar más lejos del parque, las van, digamos, habitando. Y eso tiene que ver fundamentalmente con las especies que se van a plantar en las terrazas, ¿no? Las especies vegetales. Okay, maybe the time is over. Andres, maybe? No, daijoubu desu. Okay, yeah, okay. This is the final project I show you. This is the theme is landscaping. Y el último concepto es el paisaje. This is named Loop Resort Nasu. This is hotels or accommodation, and also the how can I say energy power plants. Energy, nani? This facility is accommodation at the same time the solar energy power station. Okay. Es un resort, ¿no? En Nasu que aparte de ser naturalmente viviendas, también actúa como acumulación de energía solar, como una estación de acumulación o de captación de energía solar. This is a building built in you can see the transparent solar panel on the roof like this. The bottom is accommodation, the top is solar energy station. Bien, la estación de energía solar, que son todas las cubiertas y naturalmente las viviendas del resort. This is a bath, a common bath. El baño común. This is the outdoor space. Ajá, digamos, espacios semicubiertos de exteriores, también con los paneles. Okay. Great. And this is the whole view of the buildings. This is a car parking. This is a common kitchen and living area. These are the accommodation building, the common bus. And this is a camping area with outdoor living and so on. Bien, las distintas residencias y también baños comunes, hall general. What is this, Suemitsu-san? Nasu? Nasu is a northern part of Tokyo. Nasu is a name of area. Okay. Al norte de... northern part of Tokyo, you said? Northern part of Tokyo. En el norte de Tokio.
And firstly, we are researching all the tree shape like this. Y bueno, estudiamos los árboles, las formas, digamos, de los árboles del área a partir de estos imágenes y gráficos. And this diagram, normally the solar power station is just like cutting trees and putting on the ground. But in this site, we are putting the building in between trees and push up the solar panel like this, the huge roofs, and making tall buildings under the roof. Bien, el concepto, digamos, normal o regular, usual de los paneles solares, donde toman a veces el lugar de los árboles, y esta propuesta donde, digamos, se eleva el panel buscando el sol y tiene la residencia en la parte inferior. And this is a section along to the ground shape. We are putting such a stepping ground like this, and sometimes like climbing up the trees. Interesting section. Bueno, distintas variaciones de las secciones, ¿no? De los cortes donde, digamos, aparece una relación también como de casa en el árbol, ¿no? Sí. And we are making the analysis of the existing trees, and where the trees not existing, we are putting the building like this, so the roof can make solar energy into the electricity. Bien, digamos, la implantación, que en este caso está bastante determinada por dónde hay árboles y dónde no hay. Entonces, en los claros que aparecían en la imagen, empiezan a aparecer los techos y paneles. This is the process of the design. Bien, el proceso del diseño. Like growing up like a plant, so maximizing the solar energy. Creciendo como plantas y maximizando la ganancia de energía solar, ¿no? Que van, digamos, que aparecen en los números crecientes. And they are using this space as many activity, like a workshop or a barbecue or some vegetable garden. Y bueno, el uso de los distintos espacios para barbecue, para la hamaca, el jardín de la huerta, o para actividades, digamos, recreativas. So this is a former prime minister is coming into the site. You know, the Koizumi and Kan is a former prime minister. Yeah, I know, of course. You know? I know. Yeah. Ese es el primer ministro de Japón, que me preguntaba si lo conocía, y sí, lo conocía, al primer ministro Koizumi. Koizumi. Yeah, Koizumi, you know. Yeah, because we have a very bad accident of the atomic power station. After that, we have many interest on such a natural energy station, so that's why they're coming. Claro, fue, digamos, la visita del primer ministro se enmarca, digamos, políticamente o socialmente luego del desastre del tsunami, ¿no? Del año 2011, ¿no? Que, digamos, generó en la política y en el gobierno en particular un nuevo interés en nuevas formas de producir energía. So Suemitsu is very erai. Yeah? No. That's why today's opening song is Tsunami. Okay? Me decía que por eso hoy abrimos la canción. En realidad hoy la canción de apertura fue, me la pidió, le dije a Suemitsu-san que elija un tema, y eligió el tema Tsunami,
que es de un viejo grupo japonés que se llama All Southern Stars, y esa canción es del año 2000. It's from 2000, that song, Tsunami. Okay, that's all. Okay, that's all today. Thank you very much. Gracias mucho. Okay, that's great, Suemitsu. Thank you very much. Thank you. Well, it was, I think, a wonderful class as expected from you. So I'm really happy. You know, I think I told you we are one of the, actually we are the newest architecture school in this country, in Argentina. Mm-hmm. And I think we are the southern or the most southern university in the world. Wow. Yeah, I have to check that. I'm not sure. But anyway, so it's very important for us to have, professors and architects as you, because I think it's important for any architectural school, but in particular for us as a new school of architecture. Mm-hmm. So thank you very much. Yeah, thank you. And maybe if we can accommodate a couple of questions, that would be great for you. Shitsumon, yeah, of course, if they have. Si hay alguna pregunta, digamos, estamos un poco al borde del horario, pero si hay alguna pregunta, bueno, acá hay una, me estás preguntando, bueno, ¿de qué proyecto en particular tendríamos okay. I have one question regarding time. How long do you take for the analytic part of the project, the analysis? I know it's a very generic question, but... Okay. I didn't talk about it today, but in our farm, we have a staff for design, and also we have a few staff only for such a research. So we call it lab. So the such a staff is always doing such an analysis at the same time of the design team, because our time is very limited for design. It's the same as a school study, and so that we always thinking the design idea also changing. So we need a quickly response from the research team to get the idea from it. Bueno, está buena la pregunta, porque decía Suemitsu que tiene dos clases de staff o de gente trabajadora, que son arquitectos, por un lado, y algún equipo que solamente hace investigación de estos temas y que necesita que tenga una respuesta rápida para el propio desarrollo del diseño, ¿no? Es lo que se llama la parte del lab dentro del laboratorio. Perdón, dentro del estudio. Sí. Gracias, Suemitsu-san. ¿Algo más? Obviamente, por como contó el proyecto, se ve que toda esa parte analítica tiene un peso superlativo en el proceso proyectual. Pero de todos modos, espacial y compositivamente se lo ve, por un lado, como despreocupado, pero son propuestas espacial y lingüísticamente interesantes. ¿Cuánto pesa lo espacial o las cuestiones de lenguaje o de forma respecto de lo analítico, respecto del clima y toda esta cuestión? Te maté para traducirlo. Está bueno. Gracias por el centro. Basically, the question has to do with, regarding your explanation about each project, the analytic part is very important, obviously. How do you manage the relation? But at the same time, they are projects very interesting from the point of view of space and aesthetically as well. Special relationships. For example, the sections you show for the last project in NASU.
How do you manage that relationship between the research and the care for space that obviously you have in your work? It is very good question, and the important thing is before starting to study, we are input many information, not only the physical things, but also the invisible element like heat condition or wind condition and so on. Then we mixing in my brain and finding out the idea of the design. So could be a mixing. So if the invisible item is late coming, we are very difficult to mixing the idea. So the important thing is that from the first point, we have to input all the information into my brain, then to find out the idea at the same time. Bueno, primero dice Suemitsu que es muy buena la pregunta y que, digamos, a partir de ese análisis inicial, que lo toma como un dato, evidentemente luego aparece otra parte del proceso que, aunque sea simultánea, es igualmente importante, que él mencionaba como datos que ingresan en el cerebro, ¿no? Digamos, tenés esa data que empieza a ser variable de diseño y que de ninguna manera es determinante en sí misma, ¿no? Sino que después viene una etapa de conceptualización a partir de eso y que tiene que ver con desarrollarlo una vez teniendo desde el inicio incorporada la data, ¿no? o lo analítico para que lo creativo, en cierta manera, tenga ese sustento desde el inicio, ¿no? A ver. Thank you very much, Suemitsu-san. Yeah, gracias. It's okay, so some question is coming by chat. Yeah, I'm having a look at the chat here in Zoom, and probably we have some in YouTube as well. But well, maybe one more question. I mean, I don't want to take much more of your time. Saturday morning. By the way, thank you very much, because it's very, very early, 8:30, and a Saturday. So. The questions are very long, you know what I mean? It's like a dissertation, so it's very hard to... I'm not sure I understand the question, so I cannot translate it. How long? Esto ya lo pregunté. Bueno, ¿algo más? ¿Tenemos? One question, if all of the staff are architects. I think you said that already, but are they architects or? Go ahead, sorry. No, the staff people, all of them are architects in your studio? Yes, basically all the architects and all the staff can use such analysis also. So yeah, the design team also can use such analysis. Sí, bueno, sí, son todos arquitectos. So the research people are also architects as well. Bien. Bien. Muy bien, Suemitsu. Okay. ¿Algo más? O le agradecemos a Suemitsu. Y bueno, y vamos cerrando. Bueno, thank you very much, Suemitsu. Would be great if you can give us a lecture every year. Okay, of course. And please invitar a Argentina, Bahía Blanca. Dice que si lo podemos invitar a Argentina, a Bahía Blanca, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Maybe we can invite you to my Furusato, Inaka. Andrés, explicarle la cantidad de viento que tenemos acá.
No, we are in a very interesting area for fluidity because we have our winds are very strong somehow. By Blanca? Yeah, Bahía Blanca. Okay. Yeah. So it's interesting, maybe. Okay, Suemitsu-san, thank you very much. So we have your promise that we are going to have a lecture every year. Yakusoku. Okay. It's been great. I mean, I knew it was going to be great, but thank you very much, and let's keep in touch. Arigatou gozaimashita. See you. Thank you. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye.